Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Iniciamos un programa más de Conversaciones Palabra Pura con el nuevo testimonio. Este programa hace parte del Ministerio Palabra Pura Blaze. Cada jueves tenemos un nuevo programa, así que los invitamos. La invitación está para todos ustedes, no solamente para que lo vean, sino que también lo compartan con todos sus familiares, amigos, conocidos y que conozcan del poder de Dios que es manifestado en aquel que toma su palabra. Y hoy vamos a tener el testimonio de Daniel Ospina, así que le saludamos de una vez. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Jessica, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias por aceptar la invitación, porque vamos a hablar de la vida de Daniel. Es muy interesante su testimonio, porque él era ateo y defensor, o digamos incluso capacitaba, hacía capacitaciones con la ideología o acerca de la ideología comunista, del Correcto. Comunismo, del socialismo y todas sus ramas. Variantes. Exactamente. Y ahora es parte de nuestra iglesia. Él recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, se dio cuenta el engaño tan grande en el que estaba e incluso tiene su esposa es parte de la iglesia, también sirves en Iglesia Palabra Pura, así que es muy interesante conocer una persona que nos va a decir: yo antes dudaba acerca de la existencia de Dios, no creía que existía Dios, y realmente ahora tengo totalmente claro que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Entonces empecemos desde qué edad empiezan estas ideas a rondar en tu mente, donde llegas a la conclusión de que Dios no existe, a pesar de que la palabra nos dice en Romanos que la creación incluso testifica de las cualidades de Dios. ¿En qué momento empieza eso de yo soy ateo? Ok, bueno, más o menos empieza a eso de los 15, 16 años más o menos. Yo estaba finalizando el colegio y pues digamos que siento yo que gran parte era el testimonio, el mal testimonio de las personas que yo consideraba cristianos, que yo consideraba católicos. Yo me formé en una familia católica. Okay. Entonces pues digamos que ese era mi referente. Uh-huh. Pero pues digamos que para esa época yo ya no sentía como que realmente sintiera que la existencia de Dios se viera reflejada en las personas que me rodeaban, ya fuera desde mi familia, desde mis amigos, desde las personas con las que convivía. Entonces eso empezó como a decir, venga, ¿será que sí existe un Dios o son solo palabrerías de la gente? Wow, entonces ya incluso teniendo, dices, un hogar donde mis padres católicos me habían enseñado acerca de ir a la iglesia, me habían enseñado, incluso creo que te inscribieron en un colegio también de educación religiosa, de educación católica, y teniendo todo esto, pero aún así tú decides, Dios, los testimonios me dicen que ¿será que existe Dios? Y llega un momento en que te declaras ateo. Sí, no, en realidad el colegio quedaba justamente en el parque, y estaba el colegio y frente al colegio la iglesia. Entonces siempre que alguna actividad, algún día festivo, para la iglesia, todos los del colegio. Entonces siempre era mucha la influencia desde el colegio, de la iglesia, de mis padres, y aún así no encontraba yo como realmente la razón de decir sí, Dios existe, porque no sentía que las personas que yo tenía como referente o quienes yo encontraba como referente en lo que era las autoridades ante Dios no me reflejaban a mí realmente una existencia de un Dios bondadoso, de un Dios amoroso. Entonces en ese momento para mí realmente pasó a ser un ente inexistente.
Entonces yo Wow. llegué a decir, no, Dios no existe. Definitivamente, si estas son las personas que representan a Dios, entonces Dios no existe. Ok, a pesar de que hay algo interno que Dios ha puesto en cada ser humano que le indica que hay una verdad acerca de Dios, pero tenías esta voz silenciada en ti a esa edad. Llegas entonces y avanzas hacia la universidad. Y donde sabemos que está obviamente la ideología acerca del humanismo, acerca del comunismo, el socialismo, donde niegan las verdades fundamentales acerca de Cristo. Y entonces ya te encuentras en un ambiente donde ya no estás rodeado de la palabra de Dios. Sí, de hecho, que bueno, yo termino, digamos que ese último grado del colegio fue bastante, bueno, todavía no sé qué voy a hacer, todavía ni sé realmente si soy ateo, me declaraba en ese momento agnóstico, pero entonces ya paso a la universidad, empiezo a estudiar ingeniería ambiental, que finalmente ni la terminé. Pero en ese proceso, como la carrera no me llamaba, no me sentía cómodo ahí, entonces no le dedicaba tanto tiempo a estudiar lo que debía estudiar, sino que me dediqué fue a leer otro tipo de cosas. Entonces ahí en esas lecturas empecé a encontrar filosofía, mucha filosofía, y uno de los primeros con los que me encontré fue con el libro de Zaratustra, de Así habló Zaratustra de Nietzsche, donde lo primero pues o una de las frases icónicas del libro es Dios ha muerto. Entonces, bueno, ahí empieza como ese proceso, ese caminar ahí como de empezar a leer un poco más de filosofía. Dejé de lado realmente, ni siquiera estaba estudiando lo que tenía que estudiar para aprobar los cursos de la universidad, sino que estaba era leyendo. Entonces eso empezó a hacer que más y más y más me metiera en el cuento de decir, no, finalmente soy ateo y ya no quiero saber nada más de la iglesia, no quiero saber nada más de la iglesia, sea católica, cristiana, la que sea. No quiero saber nada más porque para mí ya dejó de tener sentido todo lo que significaba Dios, ya no es. Exacto, y aparte que ya tenías un referente de respeto hacia aquellos escritores que estabas leyendo. Ellos eran para ti en ese momento tus autoridades, Sí. quienes te estaban guiando en el camino correcto, según lo que pensabas en ese momento. Y pues si más lo tenían en la universidad, que es donde estás aprendiendo, pues cómo dudar de la universidad, cómo dudar de ese conocimiento que todos están adquiriendo, ¿cierto? En la universidad. ¿Cómo entonces pasas ya luego a ser una persona que no solamente está aceptando todas estas doctrinas de demonios, sino que además estás ahora capacitando acerca del comunismo a los estudiantes? Bueno, pues ahí fue, digamos, un proceso largo, porque ahí, bueno, como que empezó el hecho de yo empezar a dejar de creer en Dios. Luego de eso me lleva a pensar un poco más en el materialismo. El materialismo pues me lleva ya a querer estudiar una carrera en ciencias, entonces me olvido totalmente de la carrera que había iniciado, ya no que estaba estudiando ingeniería ambiental. Dije, bueno, me voy a poner a estudiar otra cosa, quiero estudiar algo más. Cambié de ciudad porque de hecho yo no vivía acá en Pereira, vivía en Santa Marta. Entonces cambié de ciudad, me vine a vivir acá a Pereira y dije, bueno, yo quiero hacer una carrera ya en ciencias que realmente me permita estudiar lo que quiero estudiar y hacer lo que quiero hacer. Entonces decido estudiar ingeniería física. Entonces ahí digamos que esa formación como físico, como ingeniero, ya en matemáticas, en ciencias mucho más puras, más desde un punto de vista más materialista, me sacan totalmente ya de volver a concebir de algún modo la idea o la existencia de una deidad. Wow. Y ya no solo decía no existe el Dios, no existe Dios o la visión de Dios judío-cristiano, sino que ya decía no existe ninguna deidad. O sea, Zeus era un mito, Odín era un mito, todos eran mitos, así como lo es Jesús. Y llegué al punto de decirlo y de afirmarlo, y bueno, ese fue un proceso que
fue bastante fuerte y bastante largo hasta que, bueno, finalmente me empecé a ir por la física, empecé a formarme en la física y empecé a conocer gente. Empecé a meterme no solo, listo, entonces ya dejé de solo estar estudiando, sino que quise meterme ya en la parte más administrativa y política de la misma universidad. Entonces empecé a codearme con algunos de los líderes estudiantiles porque eran representantes, porque era representante a una cosa, y muchos de ellos pertenecían a grupos como las Juventudes Comunistas, pertenecían al Partido Comunista, pertenecían a grupos de alguna u otra forma también ligados a las FARC. Entonces conocí mucha gente con muchas ideologías muy distintas. Entonces empezó a sonar un poco más también en mi cabeza y como a decir, bueno, ya tenía muy presente el tema del materialismo, y entre ese materialismo entra algo que es el materialismo dialéctico, que es otro tipo de filosofía, otra visión filosófica distinta, donde ahí ya es donde se mueve Marx. Y ahí es donde nace realmente la idea del comunismo. Entonces, claro, ya venía con la idea del materialismo. Me hablan de un nuevo materialismo, que es el materialismo dialéctico, y de ahí empecé a encarrilar. Y empecé a leer demasiado, a escuchar audios, podcasts, cosas que tenían que ver con el comunismo. Empecé a asistir a algunas reuniones del Partido Comunista y ahí empezó el camino. Y finalmente terminé leyendo tanto que algunas personas me decían como, hey, bueno, vas a formar o enseñarles a estos dos muchachos que están recién ingresando. Y yo no estaba realmente convencido, ni nunca fui parte de ningún partido, de ningún grupo, pero pues tenía, digamos, el conocimiento teórico suficiente para enseñarles. Pero realmente yo lo que estaba haciendo en ese momento ni siquiera yo me sentía realmente convencido de que eso era lo que yo quería para mi vida, pero lo hacía porque me llamaba la atención y me gustaba. Y noto allí inmediatamente cómo la conexión está entre negar a Dios y la mancuerna que hace con estas ideologías. Inmediatamente te tienen que anular la existencia de Dios. Por eso es que es totalmente no hay comparación, o no se entiende cómo una persona dice ser cristiana y apoya el comunismo o apoya el socialismo, si realmente lo que vemos es que incluso estas ideologías se unen y buscan es precisamente aquel que anula a Dios. De hecho, sí, y son unas anula ideologías... no es posible, pero me refiero a anula a Dios desde su perspectiva. Desde su perspectiva, claramente. Pero sí, en realidad, y ser comunista o tener esa visión comunista es una visión de mucha persecución. No hacia quienes son comunistas, sino la idea de perseguir a los demás. Es una doble moral, la verdad es una doble moral que desde ahora que ya estoy fuera de todo ese mundo, ya lo puedo ver con un poquito más de perspectiva, pero es esa doble moral de decir, no, es que lo que ustedes están haciendo lo están haciendo mal y lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo bien, y es perseguir a todo el que piense diferente a mí. Pero cuando el otro que piensa diferente a mí me critica mi visión del mundo, mi perspectiva, ahí sí ya no me gusta. Entonces, realmente no va a favor ni de la libertad, ni de la libertad de criterio, ni de la libertad de opinión, y mucho menos de la libertad de creencia. Y ahí también no solo la persecución contra los cristianos, sino con cualquier otra persona que se oponga a ese movimiento. Y claro, ¿quiénes son las personas que más se oponen a ese movimiento? Los cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos ha mostrado el camino, que nos ha dicho cómo hacer las cosas, que nos dice quién es nuestra verdadera autoridad y que no debemos someternos a otras autoridades, ni a principados ni potestades, y por lo tanto nosotros somos el peor enemigo del comunismo, porque somos los únicos que realmente ponemos frente y sabemos que ese no es el camino. Entonces, por eso el comunismo persigue sobre todo al cristiano. Sobre todo al cristiano, wow. Entonces, estás en todas esas capacitaciones, estás haciéndolo, aunque ya empiezas a sentir dentro de ti lo que ahora te estaba impactando en un inicio, digamos que con todos estos libros de filosofía que habías leído, con este comunismo que estabas también absorbiendo todo este
conocimiento contrario a la palabra, pero que finalmente lo habías tomado, ya estabas haciéndolo simplemente mecánicamente, porque ni siquiera sabías que eso ni siquiera te convencía realmente lo que la teoría como tal de la ideología. Sí, yo creo que bueno, algo que digamos me ha caracterizado y que me ha gustado pues y me ha permitido no meterme tanto y me permitió no estar tan metido en el cuento del comunismo fue justamente que yo siempre he sido muy crítico con absolutamente todo lo que leo, veo, escucho. Entonces yo no solo leía por decir, ay sí, leamos porque de esto voy a aprender absolutamente todo lo que haya, sino que yo decía, bueno, leamos y saquemos lo bueno, saquemos lo malo, y fue más lo malo que lo bueno, pero en realidad digamos que en ese momento estaba como tan encaminado por ahí que yo decía, bueno, es más poquito lo malo, que en realidad al final terminó siendo al revés, pero eso fue lo que me permitió, como no entrar con una visión netamente absolutista de que todo lo que está escrito en este libro comunista, en este manifiesto comunista es verdad, sino que fue esa visión también de decir, bueno, no, qué es bueno, qué es malo, qué puedo rescatar y qué no. Y eso me permitió como en ningún momento estar 100% ahí. Bueno, en ese caso, porque... No, y no es lo común. Generalmente el que llega, el que lee, el que escucha, se mete de pies a cabeza. Exacto. Lo que me salvó también es que mi prioridad nunca fue estar ahí. Mi prioridad siempre fue formarme como físico, porque ya mi sueño era ser físico teórico, que ahí íbamos en ese camino. Y ese fue como la reserva, o como ese yo digo que fue ese lugar que Dios guardó para mí, como para decirme, venga, lo voy a tener como por aquí guardadito, con sus intereses en otro lado, para que no se me desvíe tanto. No, y que no se desvíe ni a diestra ni a izquierda. Una cosa que me contaste extra micrófonos es que estabas teniendo pensamientos depresivos, manifestando depresión. La verdad es que muchos pensamientos venían a mi mente. Durante ese tiempo pues yo estaba abrumado de todas las cosas que llegaban a mi mente, pensamientos depresivos, ansiedad, de trabajo, de todo, y hasta pensamientos suicidas. Nunca pues llegué a intentar nada, pero sí, esos pensamientos eran constantes y constantes en mi vida, la verdad. Y pues era tratando como de buscar ayuda, buscando quién me pudiera sacar de ahí, de ese lugar. Entonces, ¿en qué momento es que ya vienes, miras, como un efecto bola de nieve, pero hacia la destrucción, ¿no? Porque eso produce estar sin reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Él es la vida eterna, ¿sí? Pero entonces, ¿en qué momento das ese paso y llegas a un momento de entrar en sí y reconocer que Jesús es el Señor y lo recibes como tal? Pues en ese que te decía de buscar, de que yo buscaba quien me ayudara a salir de ese hueco, yo desde hacía mucho tiempo tenía una amiga con quien había intentado tener una relación de noviazgo muchas veces, teníamos una muy larga historia, y ella siempre era como ese lugar seguro que yo sentía, o esa persona que yo decía, necesito hablar con ella para calmarme un poco, o para salir, Entonces, bueno, yo la llamé, empecé a hablar con ella, empecé a escribirle, y con el paso pues del tiempo, yo le dije como, oye, me gustaría volver a intentar una relación contigo. A lo que ella me responde duramente es, yo no voy a estar con un hombre que no esté con Dios, y yo sé que tú no estás con Dios. Entonces quiero invitarte a que conozcas de Dios, quiero presentarte a Dios, quiero presentarte a mi Dios, y ya miramos. Pero primero quiero que conozcas a Dios. Y bueno, así fue que empezó. Y bueno, pero entonces una cosa, uno podría decir, todo fue con esta intención nomás, entonces él está fingiendo. Sí, ser. Al principio sí, o sea, justamente yo creo que al principio, yo no voy a ser hipócrita y decir que no. Al principio fue como, voy a ir por darle gusto. Pero pues en esa época todavía estaba cerrada la iglesia, todavía no teníamos los servicios presenciales, estaban viéndose los servicios online. Yo no me conectaba a todos, veía uno que otro, ella me enviaba el link y empezó a gustarme, más allá de
de que dijera, bueno, no, si conozco a Dios y me declaro cristiano, voy a estar con ella, si no, no. No, fue que me empezó a gustar la doctrina de la iglesia, me empezó a gustar la forma en que hablaba el pastor, me empezó a gustar los principios de la iglesia, la verdad. Entonces eso fue como lo que me empezó a retener un poco. Pero realmente en ese momento yo no decía existe Dios, no, todavía no. Era como que me gustaba el ambiente que encontraba y dije, bueno, puede ser un buen lugar donde estar. Cuando la iglesia abre las puertas, yo dije, bueno, voy a empezar a asistir a la iglesia más por una guía moral o una guía espiritual, pero realmente todavía no estaba convencido de que yo quisiera ser cristiano o que quisiera volver a aceptar a Dios en mi vida. Todavía no lo estaba. Pues vinimos al primer servicio presencial, empecé a asistir muy constantemente los domingos por ella y con ella, porque ella era la que me invitaba, ella era la que me decía, entonces yo decía como sí, vamos. Entonces empecé a venir todos los domingos con ella. Y justamente llevaba más o menos un mes, poco más de un mes, por ahí mes y medio asistiendo a la iglesia, cuando el pastor empezó a hablar sobre la importancia de la palabra. Yo creo que es raro porque muchas veces uno dice, no, lo que me llevó a Dios fue una revelación o fue una de los pensamientos que yo tenía, que me hablaron duramente en la iglesia, me llegó. No, en realidad no fue así. Sí tuve momentos en los que me daban como esa patadita, como de que yo decía, me están hablando a mí, pero nunca lo vi así. Fue cuando el pastor empezó a hablar sobre principios. Y para mí, independientemente de cualquier cosa, mi palabra, la palabra que yo le daba a alguien era importante. Entonces como que esa importancia fue lo que empezó a llamarme realmente. Pero entonces quiero dejar esa claridad simplemente porque es importante, porque no es lo mismo aquella persona que dice me alejé, yo sabía que Dios existe, pero pues no quería caminar de acuerdo a su palabra, no quería entregar mi vida, pero estamos hablando de una persona que se declaraba ateo, que decía, yo creo que Dios no existe. Lo decía de esa manera. Definitivamente ni siquiera decía creo. O sea, yo llegué al punto de decir es que Dios no existe, y el que crea que existe o el que ponga esto en duda es mentiroso. Pero la puerta es Jesucristo. Entonces, quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú recibiste a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida porque tú crees que Él fue a la cruz por ti? Sí, realmente sí. Cuando yo empecé a escuchar sobre los principios, sobre la importancia de la palabra que decía el pastor, yo empecé a decir, sí, la palabra es importante. Pero entonces en realidad no fue como esa conexión como de voy a aceptar a Cristo, no. Sino que fue como, me llama la atención, me gusta, voy a ir a aprender un poco más. Entonces por primera vez en muchísimo tiempo, en muchísimos años, llegué a mi casa a abrir la Biblia. Wow. Después de muchísimo tiempo. Bueno, yo la había leído, pero desde una perspectiva totalmente diferente, entonces no cuenta, digo yo. Porque realmente uno también tiene que leer pensando en qué es lo que quiere recibir de eso que lee. Bueno. Y en ese momento yo dije, bueno, voy a abrir la palabra y voy a leerlo desde otra perspectiva y quiero ver qué la palabra tiene para mí. ¿Qué hay en la palabra para mí? Entonces empecé a leer, realmente ni siquiera tenía un orden, simplemente llegaba y abría y leía alguna cosa, lo primero que abriera, y empezaron ciertos versículos a llamarme la atención, a llamarme, como a confrontarme con la realidad que estaba viviendo en ese momento. Entonces, ese proceso, que no fue corto, fue más o menos de unos 3-4 meses, de estar leyendo la Biblia muy constantemente, fue lo que me hizo decir en algún momento, no, yo necesito un cambio en mi vida y sé que este es el cambio, y sé que aquí está el cambio, y fue la palabra la que me llevó, fue la Biblia la que me llevó a darme cuenta de que ese cambio era el que yo tenía que hacer en mi vida. Y que Jesucristo era el camino, porque yo creo que si no hubiera sido porque realmente empecé a leer la palabra y empecé a entender realmente cada una de las cosas que habían ahí, porque uno al principio dice, no, eso son palabras y ya, no, realmente ahí no hay solo palabras, ahí hay instrucciones de vida que uno debe aceptar y que uno debe realmente ver que son buenas para nosotros. Y yo no las veía así. Entonces cuando empecé a darme cuenta de eso fue que dije, Jesús es el camino, y ¿quién llega al Padre si no es por el Hijo?
Exacto, esa rendición. Es más, la palabra dice que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. La palabra es espíritu y es vida para los que recibimos esa vida de Dios. Entonces, eso sucedió y empezaste, algo pasó en ti. Algo pasó en tu forma de pensar, digamos, aunque obviamente sabemos que nuestro espíritu al nacer de nuevo es perfecto, nuestros pensamientos empiezan a renovarse, pero hay algo que uno empieza a sentir, soy diferente, soy una nueva criatura. De hecho, uno de los primeros cambios que yo noté en mi vida fue que yo era muy grosero y muy vulgar. Yo usaba muchas groserías en cuanto a mi forma de hablar, demasiadas. Yo no podría decir una oración sin 2 o 3 vulgaridades en el camino. Y creo que en ese mismo, o sea, fue casi que inmediato que mi forma de hablar cambió. Mi forma de hablar cambió totalmente. Esa fue una de las primeras evidencias de que realmente estaba haciendo las cosas bien. Y como nos lo dice muchas veces el pastor, es que la palabra cambia nuestra forma de actuar, de caminar y de hablar. Entonces ahí, al ver esa transformación en mi forma de hablar, empecé a ver y empecé a notar que la forma de actuar y de caminar también tenían que cambiar. Eso quería preguntarte, porque claro, al inicio cuando llegaste a la iglesia, fue buscando a una relación, sí, ¿cierto? Pero la palabra vino y te confrontó con tu realidad y dijiste, soy un pecador, necesito a Jesucristo como el Salvador de mi vida, y ahora entonces ya empieza a pensar diferente acerca de esa relación. Sí, no, de hecho ya llegó al punto donde yo estaba asistiendo a la iglesia hasta sin ella, porque ya me sentía muy cómodo estando acá y me sentía parte y ya quería estar acá. Entonces en realidad ahí es donde ya uno dice, cambió totalmente la forma en la que yo veía, o cambió totalmente la razón por la cual llegué. Ahora ya quiero quedarme y ya soy de acá. Exacto, ella fue un instrumento, pero en realidad fue Dios el que hizo la obra en ti y ya no estabas es por ella, aunque hay que contar de esa historia que... En realidad, pues, gracias a eso, gracias a la transformación que tuve en mi vida, finalmente nos casamos y luego de casarnos, yo fui el que le dije a ella, quiero que empecemos a servir en la iglesia. Fui yo, ni siquiera fue ella. Imagínate. Entonces, ¿y un noviazgo a la manera de Dios? Sí. Hasta llegar al proceso de consejerías y demás, ver el fruto en ti. Desde ese momento nosotros nos hicimos novios más o menos a los 6 meses de yo llegar a la iglesia, de que ella ya realmente vio la transformación en mí, y más o menos al 1 año y medio, 2 años de ese momento fue que nos casamos. Bueno, Dios, definitivamente. Finalmente ya se nos acabó el tiempo de programa, pero obviamente tocamos el tema del comunismo, socialismo y todo esto. Llegar a una iglesia fuerte de los últimos tiempos como es Iglesia Palabra Pura, que habla la verdad acerca de estas ideologías, incluso cuando llegas a enseñanzas como donde está el trono de Satanás, donde el trono de Satanás está, y hablan precisamente todo el trasfondo espiritual que hay detrás de todas estas ideologías y cómo se mueve Satanás detrás de todo eso. Pues yo voy a ser muy honesto, si a mí los primeros servicios que yo hubiese asistido en la iglesia, los hubiese dado la pastora y hubiesen sido esos, muy probablemente yo no estaría acá. Eso sí es verdad, porque la forma de hablar de la pastora es bastante directa y bastante fuerte para decir las cosas. Entonces cuando uno realmente no está transformado en su corazón y realmente no tiene un entendimiento y no ha recibido al Señor, uno en ese momento todavía no es capaz de recibir las cosas como son, sino que las recibe más como una crítica hacia lo que yo soy, entonces estaría en la defensiva. Realmente yo creo que a mí eso no me confrontó ni fue difícil porque ya había tenido un proceso de transformación, pero estoy seguro que si hubiese sido primero al revés, no, yo aquí no estaría. Soy honesto. La palabra produce 2 cosas, o es recibida o es rechazada, sí. Pero bueno, lo importante es que ahora eres un hijo de Dios, has sido transformado, tienes un hogar, tienes una familia a la forma de Dios, ¿sí? Sí. Y testificas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Incluso ahora
estás en el área de las universidades, continúas enfrentando todo este ambiente, pero cuéntanos finalmente esa historia acerca de la universidad. Bueno, pues digamos que en todo ese proceso llego yo a ser docente universitario, sí me sigo moviendo en el mismo ambiente que me llevó en algún momento a pensar o a hacerme comunista, pero siento yo que la visión que le da a uno Dios es muy distinta. O sea, tener a Dios en nuestros corazones hace que realmente tú puedas enfrentar cualquier situación y cualquier entorno y no dejarte permear por esas malas ideas, por esas malas doctrinas. Realmente es Dios el que cambia nuestra forma de ver el mundo. Exacto, pero lo que me decías entonces es que allí estabas buscando ese empleo en ese lugar y justamente Dios te guió. Yo sentía como yo quería entrar a trabajar en la universidad y sentí, o sea, fue como eso que el Espíritu Santo lo mueve a uno como a pensar, escríbale a tal persona. Le escribí a un profesor que tuve durante mi pregrado y resultó que era el director del departamento en el que ahora estoy trabajando. Y justamente un día antes de la entrevista me conozco con un compañero, con una persona aquí en la iglesia que me dijeron que también trabajaba en la universidad. Y oh, sorpresa, que al día siguiente termina siendo mi compañero de oficina y de trabajo. Una persona de la iglesia también, que te ayuda y están ahí firmes ante todas estas ideologías que se mueven en ese lugar, porque no significa que entonces vamos a ser amiguis, sino a pesar de que estoy en este ambiente, yo soy un hijo de Dios, soy creyente y voy a mantenerme firme en la verdad. Pues muchas gracias, Daniel, a ti, Jessy, por compartirnos ese testimonio que es diferente a los que hemos tenido, pero que también afianzará a muchas personas acerca de, primero, si están siendo de alguna manera, allí les están hablando acerca de estas ideologías y como que medio las están analizando y ya les estás contando desde lo que tú viviste, que realmente simplemente lo que se mueve allí no es de Dios para nada. Y finalmente también para aquellas personas que nos pueden estar viendo y pueden estar como tú estuviste en algún momento, qué bonito los valores, qué bonito, como piensan me gustan, pero en realidad el fin de todo esto es que el reconocimiento de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es el que transforma la vida, es el que transforma como la ha transformado en ti, que inmediatamente empezaste a notar los cambios en tu vida. Gracias, Daniel, por haber estado. Gracias a ti, Jessy, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por ver este programa y recuerden que pueden compartirlos a través de nuestras redes sociales. Publicamos nuestros programas en Facebook, nos encuentran, y también en YouTube, en Iglesia Palabra Pura es nuestro canal de YouTube, y en Facebook como Palabra Pura Blaze nos encuentras, además de otro contenido que subimos. Bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.